es un espíritu de lascivia, desorden sexual, con la fornicación, con el adulterio, con el sexo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí está el pastor Peña contigo en este día y estamos aquí para nosotros traer la serie exponiendo a los espíritus malignos. Y en el día de hoy vamos a trabajar revelando el espíritu de Jezabel, que muchos de los cristianos en este tiempo han estado predicando al respecto del espíritu jezabélico sin conocer o sin discernir hasta dónde llega el alcance de este espíritu en el tiempo actual. Vamos a tener la palabra de Dios leída en el libro de Primero de Reyes, capítulo 21, su versículo 1 en adelante. Y leemos así: y sucedió que después de estas cosas, teniendo Nabot Jezreelita una viña en Jezreel, contigua a la mansión de Acab, rey de Samaria, dijo Acab a Nabot: dame tu viña para que me sirva como un campo para hortalizas, porque está cerca, contigua a mi mansión, y a cambio te daré por la viña otra mejor, o si te parece mejor, te pagaré con su precio en dinero. Pero Nabot respondió a Acab: Yahweh no permita que te dé la herencia de mis padres. Entonces Acab se retiró a su casa triste, molesto, debido a la respuesta que le había dado Nabot Jezreelita: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su cara y no tomó alimento. Y Jezabel, su esposa, fue ante él y le preguntó: ¿por qué está tan deprimido que no quieres ni tomar alimento? Él le contestó: porque dije a Nabot Jezreelita, dame tu viña por dinero, o si lo prefiere, te daré una viña mejor a cambio de esta. Pero él me respondió: no te daré mi viña. Entonces su esposa Jezabel le dijo: aprovecha que eres el rey de Israel, levántate, toma alimento y siéntate bien. Yo te daré la viña de Nabot Jezreelita. Entonces ella escribió una carta en nombre de Acab, la selló con su anillo y envió la carta a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Así escribió la carta: proclamen ayuno y hagan que Nabot se siente al frente del pueblo. Después traigan a 2 hombres, hijos de iniquidad, y siéntenlos enfrente de él, y que ellos testifiquen contra él diciendo: Nabot habla afemado contra Dios y contra el rey. Luego sáquenlo y apedréenlo hasta que muera. Y los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en la ciudad con Nabot, procedieron tal como Jezabel les había enviado a decir, de acuerdo a lo que estaba escrito en la carta que les envió. Promulgaron ayuno e hicieron que Nabot se sentara al frente del pueblo. Luego trajeron a los 2 hombres, hijos de iniquidad, y los sentaron frente a él. Y los varones testificaron contra Nabot diciendo: Nabot habla afemado contra Dios y contra el rey. Después lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Primeramente, esta palabra que aparece en el libro de Primero de Reyes
capítulo 21, Jezabel era la esposa del rey Achab o Acab. Achab era rey de Samaria, rey de Israel. Samaria era la capital del reino de Israel. Ya existía la nación de Judá, producto de la división del reino cuando muere Salomón. 10 tribus se quedan en el norte con el nombre de Israel, siendo Samaria su capital. 2 tribus se quedan en el sur, Judá y Benjamín, con Jerusalén como su capital. Jezabel, esposa del rey Achab, ella era una de las brujas de más alto nivel que habían en Israel, la cual servía a los dioses de Acera y a los dioses de Baal. Fue contra los Baal que Elías hizo acuerdo con el rey Achab de que por el profeta por el cual Dios descendiera fuego, ese era el verdadero Dios. Si eran los Baales y Acera o era Yahweh de los ejércitos, el creador del universo. Es así que en ese episodio el fuego desciende por Elías y entonces al rey no le quedó otra cosa que proceder junto a Elías a matar a todos los brujos o profetas de Acera y de Baal, pero que quedó sin darle muerte a Jezabel, que era la bruja que estaba en palacio y era la esposa del rey Achab. De manera que ahora, después de pasar este acontecimiento, al rey le llama la atención la viña que por heredad el padre de Nabot le había dejado. Y es donde cuando Nabot se reúne con el rey, que el rey le hace la petición de que le entregara la viña a cambio de otra viña mejor que le ibas a dar, o que se la vendiese por dinero para él pagársela en su justo precio. Nabot le dijo que no, que Yahweh lo librara y que no le permitiera venderle la viña al rey Achab. En el plano terrestre, esto era un desafío de un súbdito del rey a la autoridad del rey, porque en el contexto de la tierra, los reyes siempre han tenido el principio de soberanía, de ello creer ser los soberanos de la tierra. Pero el rey Achab estaba violando una ley bíblica que Dios le había dado a la nación de Israel cuando le entregó los territorios de Canaán y que lo estableció como nación a ellos allí. Y era de que ellos no podían vender la tierra y que si alguno de sus hermanos se viese en necesidad de vender la tierra, tenía que vendérsela a uno de sus hermanos. Si en el clan de los hermanos no aparecía alguien que la comprara, a uno de los tíos. Y si no aparecían los tíos, los primos. Y si no aparecía en el clan familiar, entonces que la vendiera a alguien que no fuese de la familia. Pero la ley también decía que cumplido el Shemitah, los 7 años por el ciclo que se rige la nación de Israel, entonces la familia tenía que reunir el dinero de rescatar la herencia que éste había vendido para que volviera al patrimonio familiar. De manera que si podían venderla, tenían el compromiso por la ley de rescatarla. Si la compraban sus hermanos en el Shemitah, tenían que devolvérsela a su hermano que le vendió la herencia. Entonces, si la compraban los que no eran de la familia, entonces la familia tenía que reunir el dinero para rescatar la herencia para que ésta volviera al patrimonio familiar. Achab, cuando se enamora de la viña o la heredad de Nabot, Achab
es movido por un espíritu que quería hacer que el rey violentara la ley divina que Dios había establecido para la preservación de la herencia que le había legado al pueblo de Israel, al que Nabot se resistió. En el plano terrestre pareciera que Nabot estaba desobedeciendo al soberano rey, pero Nabot estaba desobedeciendo al soberano rey, pero estaba obedeciendo al soberano de los soberanos, Yahweh eterno de los ejércitos, que es el rey de los reyes. Cuando Nabot le dice que no al rey, el rey entra en una crisis depresiva y es donde el rey se retira, entra a su casa, se acuesta en su cama, no quiere comer, se le fue el ánimo, es como que si la vida se le estuviese yendo. No era en sí que esto estaba ocurriendo en el rey, sino en el espíritu que fue quebrantado por el no que Nabot le dio al rey, en que no iba a vender ni tampoco le iba a ceder la herencia que su padre les había dejado. De ahí es que entonces cuando su esposa Jezabel ve al rey deprimido, triste, desconsolado, que no quiere tomar alimento, no quiere tomar agua, ella le pregunta que qué le pasa. Toda mujer conoce a su esposo y mucho más si tiene muchos años ya. De ahí es que él le dice, no, es que hablé con Nabot porque me interesa la viña, la heredad de Nabot, porque quiero hacer una hortaliza para tenerla frente a frente a mi palacio. Y yo le dije que yo le iba a dar una viña mejor que esa, o se la iba a comprar por el precio que costase. Y él me dijo que no, que Yahweh no le permita entregarle la viña. Y entonces ella le dijo, mira, levántate de ahí, rey. Tú eres el rey de Israel. Levántate y come, toma alimento y recupera tu fuerza. He aquí que yo, Jezabel, te voy a entregar la herencia de Nabot. Aquí es donde, cristianamente hablando, cuando se ha predicado tanto por tantos años sobre el espíritu de Jezabel, siempre se ha predicado y se ha enseñado de que el espíritu de Jezabel es un espíritu de lascivia, es un espíritu de desorden sexual, es un espíritu que tiene que ver con la fornicación, con el adulterio, con el sexo, con la pornografía y con todo esto, cuando no es lo que aparece tácitamente en la Biblia, en la historia de esta mujer, Jezabel, la esposa de Achab. Aquí lo que encontramos es, según lo que leemos, que en Jezabel operó un espíritu de suplantación, un espíritu de subordinar la autoridad del rey, un espíritu de poseer la posición que a ella no le compete. Ella simplemente era la esposa del rey y a su vez era la reina. Pero la reina en el protocolo de los reyes no tenían facultad alguna de tomar decisiones en nombre del rey ni tampoco en nombre del palacio. De manera que en Jezabel aquí lo que se manifiesta es este espíritu de subordinar, es este espíritu de suplantar la posición, suplantar la autoridad del rey, y en donde ella se toma la prerrogativa, en donde ella se ubica en la posición del rey para ella ejercer y establecer un mandato, un decreto que vaya en nombre del rey y firmado por el anillo del rey, cuando el rey no tomó su anillo para firmarlo, ni tampoco se sentó a escribir este edicto, este decreto que fue enviado mediante una misiva, mediante una carta.
se le envía a los ancianos del pueblo leen el edicto y creen que el edicto sale del rey, cuando este edicto no sale del rey. Es así entonces que en cumplimiento al edicto, esto creyendo que están obedeciendo al rey, convocan al pueblo y convocan a Nabot. Buscaron dos hombres inicuos, los sientan al lado de Nabot y entonces estos atestiguan contra Nabot de que Nabot había blasfemado contra Dios y había blasfemado contra el rey. Dos testigos inicuos en donde entraron con una calumnia y que el pueblo pues lo viera como si fuese la verdad que emanó del trono del rey y de los puños del rey y de la pluma del rey, cuando era todo lo contrario. Buscan a Nabot, matan a Nabot. De manera que aquí podemos ver que el espíritu jezabélico es un espíritu que se vale de la mentira, que se vale de la calumnia, es un espíritu con la capacidad de crear tramas para tomar lo que él quiere, que en un momento determinado les he negado por quien es dueño legítimamente. El espíritu jezabélico va contra lo que Dios estableció porque éste incita a que se violenten las leyes y los principios que Dios estableció. Es un espíritu que en su naturaleza lo que hace es que lleva a los súbditos de un pueblo a que operen en traición, creyendo que están operando legítimamente, haciendo la voluntad del rey o haciendo la voluntad del líder que está en ocasión. El espíritu jezabélico habita al lado de los hombres que están en eminencia. Eso se tiene que saber. Nunca el espíritu jezabélico va a salir de alguien que no esté muy ligado y muy relacionado al rey, o esté muy ligado o muy relacionado a lo que están alrededor del pastor, del apóstol, del obispo, en fin, etcétera, etcétera. Dios te bendiga, Dios te guarde. El pastor Peña estuvo contigo en esta entrega revelando el espíritu de Jezabel. No te pierdas, si tú quieres saber nuestro próximo contenido premium para todas las personas que quieran saber más profundidad sobre el espíritu jezabélico, te invitamos a que te hagas miembro de nuestro canal, donde vamos a estar trabajando una entrega con unos niveles de profundidad bastante amplios, en donde estaremos dando a conocer más ampliamente este espíritu. Dios te bendiga y Dios te guarde.